cuando empecé a ver todo lo que estabas haciendo a nivel de Latinoamérica y cuando vi ese gran evento en Colombia de ESMA Colombia, Barack Obama lo admiro muchísimo, incluso me estoy leyendo su libro Tierra Prometida. Ahí está, Tuve el ahorita te lo sé, sí. tuve el atrevimiento de escribirte y desde ahí empezó esa relación a distancia y estoy feliz de estar acá. Gracias, gracias, gracias por la invitación y bueno, buenísimo. Estamos listos. Bueno, por Gracias ahí también sé a que todos has los que se querido están estar en alguno de conectando. los eventos. Sí, y vamos a estar en el de Colombia, en el Claro. que generó ese gran impacto. O sea, faltaba un mes y medio, creo, faltaba un mes y medio. Yo recuerdo la foto que tú publicaste como del giro de 180 grados que representó no hacer ese evento para ti. Me imagino, era con Michelle Obama, ¿sí? Me imagino Sí. la cantidad de cosas que tuvieron que aplazarse. Fue un freno en mano para muchísima gente y yo me sentí conmovido. Parte de mi historia, alguna vez tuve una quiebra financiera muy grande por un evento y cuando vi esa foto yo decía, no, lo entiendo más que nadie y bueno, sí, íbamos a estar en ese evento, íbamos a estar contigo en ese evento. De acuerdo, y ese momento físico, yo les estaba haciendo la pregunta ahora a la gente, contesten, por favor, si creen, y te quiero extender la pregunta a ti, ¿crees que que la vieja normalidad regresa, que el mundo como lo conocíamos hasta febrero, marzo del año pasado volverá a ser igual? ¿Tú te imaginas, o hay algunos ajustes que en tu vida y en la vida de las personas crees que llegaron para quedarse para siempre? Yo creo que sí hay como en dos aspectos, en lo económico. Creo que va a haber un híbrido total. No creo que las personas se devuelvan a no utilizar canales digitales para comprar, para hacer transacciones financieras. Por ejemplo, países latinoamericanos que la penetración de tarjetas de crédito, débito era muy baja, ahora se ha disparado a crecimientos enormes con bancos que sacan tarjetas de crédito con solamente el número de celular. Entonces creo que va a haber un consumo mucho más digital a nivel de compras, clarísimo. No creo que nos vayamos a devolver después de aprender a comprar con un solo clic, aprender a comprar con un código QR por WhatsApp, aprender a hacer este tipo de cosas. Creo que esa parte económica va a ser muy digital. En cuanto a los eventos físicos, yo creo que necesitamos la energía. Yo, por más que quiera, siento la música, no puedo vibrar, no es la misma vibra, el abrazo, la gente. Yo creo que incluso va a venir con más fuerza el tema social, ¿sí? Con una mezcla con algunos eventos que no necesitan desplazamiento a nivel digital. Y Ajá. creo que sí va a haber mucha más sensibilidad a aspectos humanos. Yo creo que mucha gente ha estado cerca de la muerte y cuando estamos cerca de la muerte hay buenas preguntas. Entonces, personas que han pasado por esta circunstancia pandémica, han tenido posiblemente el COVID, han estado unos días como muy sensibles y se han hecho preguntas. O sea, conozco casos cercanos de personas que se han tenido que preguntar, ¿qué tal si me voy hoy? ¿Qué tan preparado estoy? ¿No? ¿Cómo dejé mi familia? ¿No? En Colombia tenemos un concepto que es, nos cogieron con los calzones abajo. O sea, como que no estábamos preparados. Entonces creo que en lo humano, creo que va a haber algo de sensibilidad, aunque el ser humano se acomoda muy rápidamente y pierde esos momentos de conciencia, ojalá no lo pierdan. Y creo que con respecto al económico sí va a haber un alto avance en lo tecnológico. O sea, definitivamente no nos vamos a devolver a ser tan rápido. O sea, el tema financiero, el tema bancario va a ser muy digital, compras, e-commerce va a ser muy fuerte. Algo que creo que sí va a quedar muy golpeado es la educación. Golpeado no, golpeado para quien no quiera cambiar. Creo que la educación se va a reinventar. No estoy de acuerdo, o sea, estudié 10 años en universidades y no me imagino hoy volver a estudiar en una universidad porque no me sirve el tiempo físico, es muy lento versus el tiempo digital. O sea, lo que yo consumo hoy, yo hice una maestría, hice una especialización en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Ajá. en retail, y viajaba cada 15 días en avión. Escúchame esto, Fernando, es increíble. Viajaba cada 15 días en avión Cali-Bogotá a la Universidad de los Andes. Me quedaba en un hotel y iba a estudiar. Y era un programa quincenal de inmersión total, 3 días.
jueves, viernes y sábado con profesores internacionales sobre comercio, principalmente chilenos, ¿sí? Era retail formal. Estudiaba con los más importantes del retail en Colombia, Alcatronis, con Falabella, con El Éxito, y viajábamos. Ese programa no duró más de 100, no, o sea, sumando horas, no sé, 250, 300 horas. Hoy tú consumes esto tranquilamente por internet, desde tu casa. Yo creo que no me voy a aguantar el viaje, el tiempo de la quedada, el castigar a mi familia. Creo que las habilidades blandas nos vamos a educar totalmente digital. O sea, podría decirse en resumen, porque son diferentes dimensiones, creo que en resumen, un híbrido, ¿no? Un híbrido interesante, con una economía muy digitalizada, una educación muy digitalizada, pero creo que una humanidad mucho más sensible, ¿no? Más sensible a la vida, a la familia, a los hijos. Creo que va a tomar mucho valor las relaciones personales. Yo llevo tiempo sin ver a mis padres, a mi madre, o sea, creo que va a tomar mucha fuerza esa cena de amigos, va a tomar mucha fuerza los momentos de amistad y creo que ahí va a haber una oportunidad también muy, muy interesante. Y creo que eso es parte de lo que hoy queríamos hacer normalmente en estos lives. Hay tantos lives que a mí me gusta llevarlos a la acción, llevarlas a las recomendaciones, a cosas que la gente puede, número uno, escuchar, conocerte un poco más y luego que conociéndote, mucha gente también de tu comunidad, invitarlos a decir, bueno, perfecto, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden mejorar desde lo que tú haces, que es la inspiración, el liderazgo? Hablaste mucho de cambios en la tecnología, en el consumo de la tecnología, en los hábitos de compra, en los usos y hábitos de las personas a través de lo que se ponen, de lo que se untan, de lo que sale, ¿no? Ahora, hoy traigo jeans, pero normalmente vendría con la camisa y la pijama abajo. Sí, Pero hay un cambio que acabas de decir también muy importante en lo sensible, en lo humano, en cómo podemos entender cómo utilizar primero ese tiempo del que hablabas y lo otro es cuál es nuestro propósito, cómo podemos entenderlo mejor, qué hacemos aquí, cómo juntar tiempo y propósito y lograr algo mejor de nosotros mismos. ¿Qué cambio crees que se está produciendo desde ese vértice? creo que es una pregunta muy profunda y creo que tiempo y propósito eh, terminan siendo casi inherentes y hermanos. Yo creo que incluso no utilizar el tiempo en pro del propósito es perder el tiempo. O sea, creo absolutamente en el propósito como la mejor forma de vivir. O sea, si hay una hoja de ruta para vivir, sería el propósito. Y el propósito está ligado a tu plenitud. O sea, yo creo que las personas se tienen que haber dado cuenta hoy que si no viven para ser plenos, la vida se les puede ir en cualquier momento, ¿sí? Por andar haciendo cosas que posiblemente no aportan a su plenitud. Y al no aportar a su plenitud, pues se están perdiendo la vida. Ahora bien, la gente se pierde mucho en el concepto de propósito, porque es una palabra profunda, porque entendemos que tiene, Es es clichésuda. clichésuda, A todo mundo le exactamente. gusta usarla y no necesariamente la entiende, o peor, no la Eh, vive. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, mucha gente me dice, Andrés, no encuentro propósito. Yo le digo, ¿qué más propósito que vivir en plenitud, que tu vida, que ser feliz, que sentirte orgulloso de ti, de saber que estás caminando en tus convicciones, en tus principios, en tus valores? Y yo creo que eso es el punto crucial de las personas. Creo que debe haber un antes y un después de la forma de vivir. Y de ahora en adelante se debe vivir consciente, ¿no? Mucho más consciente, mucho más metidos en la vida, evaluar todos nuestros actos que aporten a nuestra plenitud, ¿no? Cuando me preguntan, Andrés, ¿cómo encuentro propósito? Yo te digo una cosa, yo me perdí mucho, o sea, yo digo, perderse para encontrarse no es perderse. Yo di muchas vueltas, vengo de muy abajo en mi proceso económico, en mi proceso profesional, y eso me hizo buscar mucho y fui muy inquieto. Y yo digo que esa brújula, esa fuerza interior como de querer ser más, que creo que a nadie se le borra nunca, o sea, el anhelo de grandeza nunca cesa, siempre está ahí, querer vivir mejor, estar mejor. No creo que nadie diga, yo quiero estar mal, no creo a nadie pensar en eso. Yo siento que hoy el alto en el camino es que la gente debería empezar a vivir cada segundo de su vida con sentido, con intención, con ese propósito de ser pleno, de ser prósperos, que no es igual a riqueza, ¿no? Sentirse bien con lo que ganan, con lo que tienen.
Y creo que hacia allá vamos. No sé si todos lo vayan a adoptar, porque claramente yo veo el mundo, veo un alto porcentaje de una gran masa de insensibilidad ante este tipo de tópicos tan profundos en la vida, ¿no? Como el propósito. Hay gente que literalmente sobrevive, acepta la vida, no construye su vida, está sobreviviendo todos los días, medio hace lo que puede. Pero si hay una forma inteligente de vivir, es vivir a través del propósito, vivir de manera intencionada, de vivir. Y creo que ese va a ser el aporte, creo que ese debe ser el llamado de conciencia colectiva que debe haber ahora, porque va a llegar un momento, siempre estamos aplazando nuestro propósito, nuestra plenitud, la estamos aplazando, ¿no? Como que luego, ahora trabajo para los servicios públicos, para la comida, para el arriendo, para los biles, como dicen en algunos latinos en Estados Unidos, los biles, y quedan en ese círculo donde nunca realmente viven. Y yo creo que ahora el llamado es vivir, y vivir significa o sea, hacer lo que amas, compartir con quien amas. Y créeme que mucha gente está en este error, Fernando, y es creer que hacer lo que amas no da dinero, cuando la única fuente de verdadera riqueza es hacer lo que amas. Y la gente Y tiene que me, salir de ese error. me gustó mucho, casi que podríamos desarrollar una nueva definición de propósito y es ponle sentido y intención a tu vida. Ponle Total. sentido, ponle mucha intención y conectas en sentido y intención y cuando en algún sentido y con alguna intención, seguramente encontrarás tu propósito. Anótatelo por ahí, güey, porque me voló la tapa dos. Yo solo anoto. Y me dicen, ¿pero de dónde lo sacaste? Tú lo dijiste. Okay. Encontrar el propósito es juntar ese sentido con la intención. Y luego dijiste dos palabras que los puse junto con el amor, que no necesariamente es que ames a alguien, pero tienes que comenzar por amarte a ti mismo, y es hacer y compartir. Hacer lo que más te gusta hacer y compartir con la gente con la que más te gusta compartir. Valores esenciales en un tiempo en el que, no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado amigos de México, amigos de otros lugares que de repente, ay, no, el COVID no existe, ay, le dio a mi tío, ahí se fue mi tío, ahí se fue mi papá, ahí se fue un abuelito. Es impresionante, es mucha Así es. gente cercana que se está yendo y que no se alcanzaron a despedir. Eso debería de estar cambiando la conciencia. Y metiéndome al plano de la conciencia, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es eso? ¿Cómo defines la conciencia? Ok. Conciencia es esa capacidad de observarme, de observar lo que pienso, siento y hago, y redirigirlo, y redirigirlo. Y la conciencia tiene un papel importante, y es que la conciencia te tiene que llevar a lo correcto. Si la conciencia te lleva a otra cosa, a algo conveniente, pues no es conciencia. O sea, soy inconsciente cuando hago algo que posiblemente me afecte, porque si yo estoy consciente no me voy a dejar afectar. Claro. Muchas veces cuando doy esa definición me dicen, Andrés, ¿y qué es correcto? ¿Sí? Porque queda como un paréntesis gigante cuando la sociedad está tan dividida en principios y valores, porque hoy en día estamos debatiendo cosas tan básicas y tan fuertes, y no me quiero meter ahí, pero voy a colocar un ejemplo, no me vayan a crucificar como el aborto, como, sí, cosas de ese talante, que si yo los llevo a la perspectiva de correcto, creo que nos puede ayudar mucho. ¿Qué es correcto? Correcto es lo que en el largo plazo sea bueno para mí y para todos los demás, que lo pueda hacer una persona, un bebé y un adulto, y todas las personas lo puedan hacer en la vida y en el mundo, independiente de cultura, por el resto de la vida. Entonces, cuando a mí me preguntan, Andrés, un ejemplo extremista, la droga. ¿Qué pasa con la droga? ¿Es correcta o no es correcta? Entonces yo te digo, si el mundo, esta pregunta es muy importante, si el mundo, todo el mundo consumiéramos droga, todos consumiéramos droga, ¿el mundo sería mejor o peor? Entonces, claramente, la respuesta muestra por sí sola el fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia es esa herramienta que me permite sopesar lo que me edifica, lo que me hace mejor persona, me permite sopesar lo que es justo, lo que en el largo plazo tiene un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Ya, si yo me Mira, paso un semáforo, dale.
Perdón, no, no, termina el ejemplo del semáforo. Si yo me paso, Pásate el semáforo y ahorita lo dale, regresamos. si yo me paso un semáforo, sabiendo que hay un semáforo, aquí hay una diferencia muy fuerte entre conocimiento y conciencia, entre saber y ser consciente. Yo sé que el semáforo en rojo es una norma que no debería pasar. Ahí yo tengo el conocimiento, pero ser consciente es que mi acción responda a ese conocimiento. Y el ser humano no se da muchas veces cuenta que hace actos inconscientes, o sea, se pasa el semáforo aún sabiendo de que no lo debe hacer. Y eso es ser inconsciente. Consciente es haber parado, saber que hay una señal, así no haya nadie, yo hago lo correcto. Y en esa línea delgada, los seres humanos jugamos a la ruleta rusa de hacer cosas que nos hacen daño, siendo inconscientes, cuando solamente es parar unos segundos y hacernos preguntas básicas como si es correcto, si me edifica, me hace mejor persona, si esto que voy a hacer, qué impacto tiene a mis 80 años. Yo creo que si nosotros nos preguntáramos, esto que voy a hacer, ¿lo puedo hacer por el resto de mi vida y qué impacto tendría a mis 80 años? Yo creo que cambiaríamos muchas cosas que hacemos. O sea, yo hoy digo, yo hice muchas cosas de joven que si me hubiera hecho esas preguntas, posiblemente me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza. Pero creo que Y la vida creo no quiere que, que te los ahorres, ¿no? Creo que no, lo bonito de claramente, ya. lo bonito de la vida es venirse a equivocar, darse cuenta a tiempo, corregir algo y aún así saber que te vas a seguir equivocando en cosas nuevas. Me gustó mucho lo que dijiste de la conciencia y la droga y que utilizaste el ejemplo de la droga porque todos tenemos una. Tú decías, si todos utilizáramos una droga, ¿sería correcto o no? Todos lo hacemos. Las redes sociales puede ser para algunas Asumo, personas, para otras total. personas es la cafeína. En mi caso es la cafeína metida en una bebida energética. Para otras personas son las series, para otras personas la pornografía, para otras personas utilizamos una serie, muchas, porque son fáciles, porque es nuestro camino fácil, porque nos evita la lucha, nos evita la disciplina, nos evita el trabajar con nosotros mismos y como tú dices, establecer una serie de preguntas y cambiar una serie de hábitos, porque eso no es fácil. Y lo que no Total. es fácil o lo que no es conveniente, básicamente es lo que te va a llevar a la conciencia o a elevar o a disminuir tu nivel de conciencia, ¿no? Y esa es la lucha diaria, ¿no? De identificar cuándo es un impulso mucho más de tu cerebro, ¿sí? De algo mucho más natural, más físico y emocional, que algo realmente profundo. Entonces, digamos que el reto, yo lo veo, lo observo diariamente, quiero leer constantemente, pero me gusta estar pegado al celular, entonces yo veo cuando tengo mi hora de lectura, veo esa batalla, me hago consciente de ver cómo mi cerebro impulsa a coger el celular y cómo yo sé en el fondo que debo leer y empieza esa disyuntiva y ahí yo creo que es uno de los mejores momentos de observar cuándo es el cerebro, cuándo es conciencia, cuándo estoy, y ahí empiezo a darme cuenta, ¿no? Ese es muy común, lo observo constantemente, tengo una meta de terminar unos libros ahora, y no he podido por eso, y me gana. Cuando hablabas de la droga me hiciste reflexionar, y en estos días como que decía, algo está haciendo el celular porque me hace coger lo demás, porque yo debería no cogerlo, ¿no? Y Ahí ahí te va un está esa buen tip. batalla. Ahí te va un buen tip que estoy haciendo ahora. Como también tengo ese propósito de comenzar a leer de nuevo, me gusta mucho leer, mucho. Y lo dejé de hacer por las redes sociales, por ver qué posteaba, por ver si tenía el LinkedIn en tiempo con el Facebook. Y lo que hice fue entrar al baño y dejar afuera el celular. Y en el baño hay un libro. Y entonces, bueno, ya compadre, tú determinas si te tardas 3 hojas, 4 hojas, cinco hojas, ¿Sabes? depende cómo Me esté tu hace, digestión y qué tan rápido se te acalambren las piernas. Pero el resto es un buen hábito porque en algún lado tienes que romper aquello que te hace flojo para luchar contra y, y, tus drogas, ¿no? y sabes que me río muchísimo por eso, porque así fue que aprendí a leer. O sea, esa fue la forma como aprendí a leer. Yo leo hace 12 años con bastante fuerza y el hábito lo tomé así, en el baño, tengo 4 o 5 libros y entro al baño y lo hago allí y así aprendí. Hoy lo hago diferente, hoy no trabajo, llevo ya 5 años en mi casa, entonces pues tengo la oficina o la sala y me siento a leer, tengo un poco más de espacio, pero lo hacía así y me hiciste acordar y es una gran forma, ¿sabes? Me sirvió muchísimo
Y además porque entras todos los días y porque Sí. Hoy acabé mi definitivamente... libro porque estoy estreñido, güey, ¿no? Eso está muy bueno. Ahí ya, eso, Este, así es. me encantaría que me lleves a esa parte, ese tema que decías, yo vengo de bien abajo, porque hay mucha gente que piensa que de ahí no se puede salir, que no se puede escalar. Y no hablo de la parte económica, primero tienes que escalar de la parte mental. Y en eso te has vuelto experto, ¿eh? Yo he visto conferencias tuyas, ya aprendido, poseído, y tienes un nivel de convencimiento absoluto porque viene de la esencia, viene de que de verdad te la crees porque está allá adentro. Entonces me gustaría que me contaras un poco de eso, cómo es porque eso, chicos que están escuchando, chicas que están escuchando, es donde queremos que empiecen a tomar nota. No importa en dónde estés, importa que veas en tu mente y por eso me encantaría poderte escuchar. Entonces, yo aquí tomando notas. Ok. La pregunta es muy buena y la voy a dividir en dos grandes partes. Primero, 16 a los 13 años, mamá y papá se separan. Mi mamá se va para España, mi papá también. Más o menos a los 16 años quedo viviendo solo en una pieza, viviendo con $5 diarios. No tenía con qué estudiar. Antes de que mi mamá viajara, la única oportunidad que tuve, empecé vendiendo sándwiches y empanadas en bicicleta en una ciudad que se llama Palmira Valle, Colombia. Es una ciudad Conozco, Is. de 300.000 habitantes, muy pequeña. Y empezó un proceso fuerte de inflexión, porque yo quería ser alguien, como creo que todos los seres humanos tienen en su corazón esa llama de un proceso que creemos que es un accidente. Y eso pasa a los 13 años, de los 13 a los 16, y ahí tuve que tomar una decisión de hacer algo por mi vida. Me volví el mejor aseador y ahí me di cuenta que la actitud cambia todo. Yo barría con el mejor de los gustos, lavaba los baños con una actitud increíble y a los 8 meses me nombran jefe de administrativo de... Incluso mi mamá veo que se acaba de conectar. Mi mamá, un saludo a mi mamá. Mamá, estoy triunfando, te amo. Un Es mi fans saludo, número uno. un saludo a la mamá de Andrés. Está triunfando, de verdad que está triunfando. Aquí se lo estamos cuidando a su hijo. No sabe lo que la de mentiras que nos acaba de decir, pero bueno, pues. Entonces, no, y es súper chistoso porque ella a veces dice, yo no me fui porque quise, yo quería así, y entramos pero hemos tenido ya esos duelos para defender las posiciones. Yo tengo dos hermanos, ella se va con mi hermano menor, mi hermano mayor se va para Estados Unidos. Por cosas de la vida, mamá y papá por fuera del país, tíos por fuera del país, hermanos por fuera del país, yo quedo en una pieza. Y ahí tuve que tomar decisiones, ¿no? Y una de ellas fue no aceptar lo que me estaba sucediendo y tomar control de la circunstancia y anteponerme ante ellas. Y ahí aprendí, primero la actitud y el segundo el coraje, que es la capacidad de transformar una circunstancia negativa en energía positiva, o sea, transformarla en un impulsor, ¿no? Que fue lo que me permitió avanzar, me gradué de la universidad, me hice administrador de empresas con esfuerzo, terminé, hice posgrado, mi mamá volvió, montamos negocios juntos y nos volvimos a quebrar, volvimos y avanzamos. Pero a los 28 años, Fernando, estaba en mi momento más especial de éxito. A los 28 años. Era dueño de 10 franquicias, 32 empleados, era dueño de Samsonite, de maletas, en Colombia, varias franquicias colombianas, era gerente general de un centro comercial, ya había hecho 3 especializaciones en marketing, en retail, en alta gerencia, era consultor empresarial, docente de universidad, y se me ocurre hacer un concierto, Gran Combo, Jorge Celedón y Raycon, el 30 de diciembre del 2011, y esa noche pierdo 150.000, $200.000. Tenía 28 años, quiebro las franquicias, quedo hundido en deudas, más de 30 casos financieros con bancos, el concierto quiebra las franquicias y me encuentro en ese momento de inflexión como de casi de vida o muerte. El primero de enero del 2012 yo me quería morir, o sea, literalmente la opción más fácil de salir del problema era el suicidio y lo llegué a contemplar. 2 días, un día. La siguiente opción era irme del país y no pagar. Y me quedé con una pregunta de si me iba a encarcelar en no ponerle la cara a nadie
o si le iba a poner la cara a la gente. Y empezó un proceso de poner la cara a la gente y ahí aprendí algo más importante. La reputación es la chequera más grande que tiene un ser humano. Trabajé por mantener mi reputación, empecé a pagar a todas las personas, empecé a trabajar hombro a hombro, a luchar, a luchar, a luchar, a intentar salir adelante. Y hace 7 años aparece una oportunidad de la industria del network marketing. Entro por molestar, no, la verdad no creía ni entendía, solamente me pregunté qué tal que sí, una leve esperanza me decía que me podía funcionar y en 3 años logré un nivel muy importante dentro de esa industria. Tú conoces a Claudia Santos, hacemos parte de la misma organización, pues del mismo modelo de negocio. Y eso fue como un antes y un después, ¿no? Aquí Pero puedes decir aquí viene marcas y como el todo, aquí principio. puedes hablar de Amway, aquí puedes Ok, hablar de todo, aquí sin problema. ok. Entonces, Es lleno de marketing, no free de anuncios, ¿no? Así que... ok, entonces Amway aparece como una oportunidad en mi vida cuando yo lo veía de manera despectiva, lo veía muy despectivo por los posgrados, el alto cargo, y yo veía señoras, mujeres desocupadas vendiendo catálogo. Para mí eso era venta de catálogo. Pero la persona que me nombra el proyecto es una persona muy reconocida en el mundo de la industria del network marketing, se llama José Bobadilla, él me da la información, yo me auspicio con él y arranco por molestar. Y a los 3 años logramos tener resultados en este negocio de gran impacto, de talla internacional, y me hago libre, puedo renunciar a mi empleo, empiezo a pagar mis deudas y empiezo a tener un proceso muy profundo como de despertar, ¿sí? De sacar de mi corazón muchas cosas que tenía guardadas, esos anhelos de grandeza. Tuve un despertar espiritual especial, me consideraba ateo hasta mis 32 años y tuve una experiencia que es la que cuento, que me voló la tapa. No le pongamos religión, sencillamente sentí tener como que había conexión, que sí existía un Dios que yo estaba negando en mi vida. Creo que la inflexión, haber tocado tanto fondo, me hizo preguntarme de si existía o no. Y ahí arrancó una nueva etapa, un despertar, ver la vida más profundo, empezar a pensar en la tridimensionalidad del individuo, empezar a contemplar el espíritu, la conciencia como algo importante en la vida del ser humano, la intuición, y empezar a ver más profundo, ¿no? Y empecé a ver la vida, como estuve tan cerca de perderla, no porque no tuviera una enfermedad, sino que el problema me llevó a tal punto de que, pues, o sea, que no había retroceso, o me hacía gigante o me tenía que morir. O sea, habían 2 opciones. O sea, tenía que hacer algo muy grande para demoler el problema que había creado o definitivamente soltar mi vida y dejarla en el exilio, irme, no sé, para un país y esconderme, ¿no? Y tomé la decisión más difícil que fue quedarme y confrontar. Y eso empezó a darme fuerza y me empezó a dar, como la conciencia me empezó a aplaudir, como Andrés, vas por buen camino, y me empecé a llenar como de esa autoestima, de esa actitud, de ver que una persona de Palmira Valle empezó a triunfar, empecé a estar en escenarios de 8.000 personas, de 5.000 personas en todo el mundo, más de 30 países, y empecé a llenarme de mucha fuerza y quise contar la historia de lo que me voló la tapa. Ese libro lleva, es un libro bien especial. Lleva más de 13.000 unidades distribuidas en los últimos 2 años. Ya tiene segunda versión, acaba de salir, me La voló la vi, tapa de eso. te vi firmando ahí libros de la Mm, segunda edición. exactamente. Y soy muy apasionado. Yo creo que me sirvió mucho haber comido de la que sabemos, Fernando. Yo creo que comer mierda sirve, o sea, digámoslo como es, ¿no? O sea, tocar fondo, ¿sí? Yo toqué fondo y eso me sirvió mucho. Entonces yo no me doy tanto espacio a la mediocridad y me puse obsesivo y escribí 6 libros en 2 años y bueno, estamos en este momento histórico de la vida. Pero lo que me voló la tapa fueron 2 grandes quiebras, o sea, digamos, dos grandes momentos de inflexión. Mi adolescencia con mucha escasez y la quiebra, yo creo que fueron vitales y aquí viene un principio. Y es que no hay mejor momento que el peor momento para un ser humano. No hay mejor momento que el peor momento para un ser humano. Ahí es donde nos hacemos las preguntas correctas, ahí es donde elevamos nuestro nivel de conciencia, ahí es donde realmente empezamos a pensar. Créeme que en comodidad nadie piensa, o sea, es muy difícil filosofar en una fiesta o filosofar en una playa.
Yo creo que si en algún momento nos hacemos buenas preguntas, es en sufrimiento, en dolor, en un proceso duro. Ahí, yo me hice ahí buenas preguntas y eso me logró sacar de ese punto. Hay personas que te escuchan y es como ver la película cuando la película ya pasó del lado o del trago amargo. Dice, ya estoy viendo al personaje exitoso, ya estoy viendo al personaje que quiero seguir, que me llena de inspiración, que leo, que salió de la lucha y vende sus libros, da sus conferencias, hace sus lives, entrevista a muchísima gente. Pero estoy escuchando a varias personas leyendo, los estoy leyendo mientras te escucho y anoto. eh, y dicen, pero yo no veo por dónde arranco. O yo a mí también me caí en la mierda, pero no me sé levantar. Y huele feo, pero no sé cómo levantarme. ¿Qué consejos, si pudieras enmarcarlos en tres grandes consejos para esas personas que o no han encontrado su camino o no, o han decidido que se cayeron ahí y no se quieren levantar o no encuentran cómo levantarse? ¿Sabes? Creo profundamente en el poder de los pequeños pasos. Eh, yo cometí un error por mucho tiempo y fue empezar a buscar algo que hiciera algo como grande, ¿no? Como milagroso que resolviera todo el problema. Esa pregunta me movía mucho, pero sentía que no avanzaba. Me quedaba en la filosofía. Vamos a colocarlo desde este punto de vista. Digamos que yo estaba en un punto A y la solución estaba en un punto B. Pongámosle que son 10 kilómetros no más. Yo durante mucho tiempo estuve pensando en cómo hacer una nave espacial para pasar de A a B en tan solo un segundo, porque eran 10 kilómetros. Y así me la pasé varios años, 1, 2 años, 3 años, hasta que dije, ¿y qué tal si camino, gateo, avanzo despacio y algún día llego a esos 10 kilómetros? Y esa fue la primera actitud, entender el poder de los pequeños pasos. Entonces empecé a hacer pequeñas cosas, ¿no? Entre ellas, empecé a leer. Hoy he acumulado más de 300 libros leídos, pero me leí solamente 10 páginas la primera vez. La diferencia estuvo en que lo sigue haciendo. Así fue con el proyecto empresarial, así fue con los libros. Los libros se escriben una página a la vez. Y cuando yo empecé a entender ese concepto, yo dije, voy a escribir una página y al otro día escribía otra y al otro día escribía otra. Y cuando menos pensé, había escrito un libro y ya tenía empezado el otro y ya tenía empezado el otro, haciendo pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos y entender ese concepto de que esos pequeños pasos hacen la gran diferencia. Me costó mucho trabajo porque quería hacer una nave espacial. Creo que a todos les dirían, dejen de hacer la nave espacial y empiecen a avanzar, empiecen a avanzar. Ese fue un factor importante, el trabajo constante, ¿no? Constante. Creo que algo que cambió muchísimo mi actitud fue la fe. Una fe humana y una fe espiritual. Digamos, creer en mí y creer en que sí hay algo que quiere algo bueno para mí. O sea, hay gente que yo estoy, digamos que no estoy de acuerdo con la religión, no soy religioso, pero tampoco estoy de acuerdo con el extremo de negar la posibilidad de que haya un milagro en tu vida. Entonces, la genética del milagro es 50% acción y 50% creencia. Si yo actúo sin creer, no pasa nada. Pero si yo creo y no actúo, tampoco pasa nada. O sea, son las dos. Debo creer y debo actuar. Y esa es la genética del milagro. Entonces yo empecé a tener fe y creer en los milagros y decir, yo voy a crear mi milagro, voy a creer en que si hay alguien que quiere que me vaya bien en la vida y yo voy a poner el trabajo, ¿no? Entonces fue como ese concepto de hacer, pero con fe, porque mucha gente hace, pero diciendo, a mí que me va a ir bien, yo le hago, pero ¿qué me va a funcionar? Y empezó a hacer ese proceso de la fe. Y la frase que tengo para eso es que la fe cambia la actitud. O sea, definitivamente creer cambia la actitud. Cuando tú crees, pues hemos escuchado la frase más común de esa, creo que es de Brian Tracy, si tú crees, creas, ¿no? Y así se llama su libro, de Sí. Brian Tracy. Y es eso, ¿no? O sea, empecé a creer y esa fe me empezó a ayudar y empezaba a dar un paso más y un paso más. Entonces, acompañado a esos pequeños pasos, paso uno, el otro paso es tener esa fe, esa creencia, ¿no? Y hay un paso que me ayudó mucho, que hoy sueno muy raro para mucha gente, hoy soy un poco anormal para mucha gente, porque empecé a soñar en grande.
Y es diferente a tener esa fe que me va a funcionar, pero empecé a aumentar la visión y elevé mis expectativas. Y empecé a hablar de ser millonario. Empecé a aceptar en mi vida, ¿sabes, Fernando? Que por mucho tiempo yo decía la palabra millonario y mi mente hacía como que se me burlaba, me hacía bullying. Y yo empecé a intentar curarme de eso, a sentirme merecedor, a sentirme de que yo sí podía ser alguien en la vida, de ser algo grande. Y cuando empecé a sentir de que podía ser millonario, empecé a sentir una fuerza increíble y una fuerza de voluntad poderosísima. Entonces, aquí viene el principio. Cuando elevé mis expectativas, se elevaron mis acciones. Y como se elevaron mis acciones, se elevaron mis resultados. O sea, primero cambié las expectativas, después cambiaron mis acciones y por ende mis resultados. ¿De qué quiero decir con eso? Mucha gente se levanta a conseguir para comer. Mucha gente se levanta para conseguir para comer. Mucha gente se levanta para conseguir para un servicio público, para pagar el agua, la energía. En Latinoamérica hay gente que todavía le cortan el agua, hay gente que todavía le cortan la energía porque no paga. Y hay gente que se levanta con esa necesidad y actúa con esa necesidad. Cuando tú tienes esa actitud, tú haces acciones de pobreza y terminas generando pobreza. Porque desde que te levantas estás diciendo, necesito por lo menos para comer. Necesito por lo menos, y yo dejé de hablar así. Yo me levanto todos los días, Fernando, a ser millonario. Yo todos los días me levanto a pensar en la facturación global. Estoy pensando en millones de unidades de libros vendidos y estoy pensando en cómo hacer eso. Y estoy pensando en que me conozca mucha gente. Entonces, cuando me dicen, Andrés, ¿y por qué posteas tantas veces? ¿Y por qué un video diario? ¿Y por qué entrevistas diarias? Porque tengo dos opciones, o millonario o la muerte. O sea, no tengo más opciones. Yo lo digo y la gente se ríe a veces. Mi mamá me dice que lo vamos a lograr, es mi fans número uno. Y ella me dice que tengo mucha convicción. Y me preguntaba que de dónde venía. Ella sabe que mucho viene de la fe, pero mucho viene de no volverme a levantar a conseguir lo mínimo, sino levantarme a conseguir lo máximo. Y yo creo que eso cambió todo, ¿no? Todos los días me empecé a levantar a conseguir lo máximo, a conseguir lo máximo. ¿Sabes por qué te escribí, Fernando, el día que te escribí? Por esa actitud. Por esa actitud. Porque tú estás, o sea, claramente yo te veo lejos y yo digo, yo le voy a escribir a él porque yo quiero ese tipo de resultados. Entonces, Fernando, llévame al ESMA, yo estoy listo, estoy preparado, tengo el speech, creo en mí, ¿sí? Y yo lo decía por eso, porque estoy buscando ese tipo de resultados. Adivina, en cambio, si yo salgo a buscar comida, a buscar los servicios públicos, ¿sabes de para qué te escribo? Para que me pongas a cortar el pasto o para que me hagas lavar tu carro. Te puedo hacer la misma pregunta, pero digamos, las expectativas cambian absolutamente las acciones. Y eso cambió mi vida. Yo cambié las expectativas.